Oremos y agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos permite este tiempo para que podamos entrar eh, de manera más precisa, contundente, al Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. No somos conferencistas, pero usamos este medio para cumplir la evangelización mundial en nuestros días. La evangelización mundial en nuestros días se cumple solo si se predica, se habla, se testifica con las escrituras acerca del único mensaje que la Biblia enseña. Y este único mensaje que toda la Biblia enseña es que creamos que Jesús es el Cristo. Y esta fe no viene porque nosotros estudiemos mucho la Biblia. Esta fe no viene porque nosotros seamos muy inteligentes. Es que esta fe es el Padre quien la da por medio del Espíritu Santo. Y esta noche agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos ha permitido esta fe. Y agradecemos a Dios que ha permitido que hoy tengamos la visita de una persona de Guatemala. Bienvenida, señora Sandra de la Cruz. Y bienvenidos también todos los consiervos de la evangelización mundial en nuestros días. Saludo allá a México, saludo a Perú, saludo a El Salvador, a los hermanos que están ya conectándose a partir de este momento. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Es importante que podamos precisar por qué vamos a orar y me gustaría que buscaran en sus Biblias, por favor. Si son tan amables, podemos buscar en sus Biblias. Vamos a buscar Colosenses 4, versículo 3. Colosenses 4, versículo 3, por favor, busquémoslo. Colosenses 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orando al mismo tiempo por todos nosotros para que el Señor, ¿qué Señor? El Señor Jesús, quien es el Cristo. De manera que tenemos que dar a conocer el misterio de Jesús, quien es el Cristo. Este es el misterio que tenemos que dar a conocer de manera precisa, que Jesús es el Cristo, porque es el único mensaje del cual habla toda la Biblia, y por eso oramos. Oramos para que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, abra puertas en todos los países que ya están aquí conectados y aún en los países que también se conectan con nosotros, en este caso también Europa, pero por razones de cambio de horario, pues a esta hora ellos no se conectan. En la conferencia que tuvimos estaba en la tarde, pero más temprano, Europa estaba conectada. Y bien, oremos, hermanos. Vamos a agradecer al Padre por este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, por esta oportunidad donde nos permite nuevamente reunirnos por medio de esta plataforma para escuchar del único mensaje del cual habla toda la Biblia, que Jesús es el Cristo. Oramos, Padre, para que nuestro entendimiento esta noche sea abierto, que así como en el camino de Maús tú le abriste el entendimiento a nosotros hoy también, que nuestros sentidos sean precisos para escuchar, que todos nuestros sentidos estén actos para que escuchando creamos, de manera comprendamos de manera precisa el evangelio original de la Biblia, que es que Jesús es el Cristo. Padre, revélanoslo por medio de tu Espíritu Santo. Oramos por las personas que hoy nos puedan visitar y oramos por todos nosotros para que esta fe sea firme. Es que Satanás lo que quiere es que no se crea que Jesús es el Cristo, y ya creyendo que Jesús es el Cristo, que dejemos de creer. Es que si le quitó el mensaje a Adán, si no nos percatamos nosotros y nos descuidamos también, podemos nosotros quedar con el cascarón en la boca diciendo, repitiendo que creemos, pero verdaderamente no se manifiesta la evidencia de que hay una fe genuina, precisa. Por eso te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a que esta fe sea perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida. Oramos para que en cada uno de estos países se puedan abrir puertas, que se abran puertas para la palabra, pero la palabra es una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Oramos para que en Guatemala se abran puertas. Oramos para que en República Dominicana, en México, en El Salvador, en Venezuela, en España, oramos para que en estos lugares, en Haití, oramos, Padre, allá en Pakistán,
y también en África, con todas estas personas que de una u otra manera no hemos estado conectando. Te pedimos hoy, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, que seas tú permitiéndonos identificar quiénes son los dignos, quiénes son los hijos de paz, quiénes son aquellos que, escuchando del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, van a obtener la respuesta única al único problema que tiene la humanidad, y es que está separado de Dios. Oramos por todos los países que hoy en este momento nos estamos conectando. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por los consiervos de la evangelización mundial en nuestro día. Oramos por la evangelización mundial, por todos los pastores, hermanos, personas, consiervos que están cumpliendo esta gran obra. Oramos para que cada día sea firme la fe, para que todos seamos verdaderamente cimentados en el único mensaje que necesita creer, conocer el mundo y obedecer para ser salvo, para encontrarse con Dios. Oramos, Padre, ayúdanos, porque si nosotros creemos saberlo ya todo, pues aquí es donde Satanás ya nos gana, porque creemos que si ya lo sabemos todo, Satanás ya está ganando. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, para que verdaderamente seamos de aquellos que se mantenga firme, sin mezclar el mensaje, sin titubear ante el mensaje, que podamos nosotros cumplir esa gran obra, la evangelización mundial en nuestros días. Esta obra tú la estás haciendo, nosotros solo cumplimos. Por eso oramos en este momento, y gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, quien cumplió el oficio del Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, quien demostró ser el Cristo, el quien cumpliendo el oficio del Cristo solucionó nuestro único problema, que estábamos separados de Dios por la influencia de Satanás, por el pecado y la separación. Ya todo está resuelto, ya nada es problema. Oramos esta noche, oramos por el hermano Mario, que hoy nos va a compartir el mensaje. Oramos por él, para que seas tu Padre hablándonos a través de él, confirmando la fe. Ayúdanos para que esta fe sea precisa en nosotros y que podamos escuchar hoy tu voz. Queremos escuchar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Te pedimos que seas tú en nosotros ayudándonos, Padre, porque si no, esta fe se desvanecería. Gracias porque tú nos diste esta revelación de creer precisamente que Jesús es el Cristo, y oramos por las personas que nos visitan hoy. Oramos para que tú les ayudes. Oramos para que ellos puedan comprender, entender de manera precisa cuál es el único mensaje del cual habla toda la Biblia, toda la Escritura. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Le damos la bienvenida, buenas noches a las personas que nos visitan. Jesús es el Cristo. Vamos a escuchar al hermano Mario Ledesma desde México. Esta noche él nos compartirá el mensaje. Hermano Mario, buenas noches. Jesús es el Cristo. Adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pastor Gilbert. ¿Cuánto tiempo dispongo, Pastor? 40, 45, 50. Ok. Bien, bueno, pues nuevamente, hermanos, saludos a todos desde México. Vamos en este tiempo a escuchar el evangelio original que nos dice la Biblia, y es algo que es muy importante y en el cual debemos de escuchar la voz de Dios, de estar atentos a la voz de Dios, porque ya estamos aquí, pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, pero hemos decidido dedicar este tiempo a escuchar el evangelio. Bueno, entonces pongamos atención a la voz de Dios, escuchemos cuál es la voz de Dios. Y es que es tremendo que hoy en día las personas no pueden definir cuál es el evangelio original de la Biblia. Es tremendo ver cómo te le pregunta a una persona cuál es el evangelio de la Biblia y la respuesta es muy variada o la respuesta es nula incluso. Y es que esta palabra evangelio es una palabra muy conocida en el mundo, muy conocida en la religión. En la mayoría de las religiones se habla del evangelio, pero se desconoce el contenido de esta palabra, se desconoce cuál es el evangelio de la Biblia. Si hacemos esta pregunta, ¿cuál es el evangelio? Muchos
incluso dirán que sí le conocen, que sí saben cuál es el evangelio. Pero si nos percatamos, han pasado más de 2000 años y nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, no ha regresado. Jesús, quien es el Cristo, antes de ir al cielo, dijo que Él regresaría. Esto lo dijo a sus discípulos, a aquella generación que se encontraba con Él. Y han pasado muchas generaciones, cientos de generaciones, y Jesús el Cristo no ha regresado. Si nosotros vamos a la escritura y vemos en Mateo 24:14, Mateo 24:14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nos está hablando de predicar, de testificar el evangelio del reino. Y cuando este evangelio sea testificado en todas las naciones, entonces Jesús es el Cristo, vendrá, regresará. Él regresará cuando el evangelio sea testificado en todas las naciones. Pero ¿cuál evangelio? ¿Cuál es el evangelio que tenemos que testificar? Y es por eso que este tiempo es tan importante, en el cual podemos ver cuál es el evangelio, en el cual a través de la escritura vamos a ver cuál es ese evangelio que nos dice la Biblia. Porque cuando una generación dé cumplimiento a esto que se encuentra en Mateo 24:14, entonces Jesús el Cristo regresará. Y nosotros creemos que esa generación es la que estamos viviendo hoy en día, porque nuestra generación tiene que creer que Jesús es el Cristo, tiene que testificar este evangelio, porque deseamos que Él venga en nuestros tiempos, en nuestros días. Pero si hacemos esta pregunta en una iglesia, en una congregación, en la calle, si le preguntamos a varias personas cuál es el evangelio, la respuesta es muy variada. La respuesta es diferente de persona a persona. Pero entonces ¿será así como debo de creer? ¿Será que debo de creer como yo pienso o como a mí me parece? ¿Será esta la manera en que tenemos que creer en el evangelio? Si nosotros vemos en Juan 7:38, Juan 7:38, si tiene por favor su Biblia, ábrala en Juan 7:38. Dice ahí, Juan 7:38 dice, si no le da tiempo, por favor tome nota de las citas para que con calma usted pueda corroborar esto que estamos hablando. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, Jesús, quien es el Cristo, está hablando, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, es que entonces no es creer como a mí me parece, es que entonces no es creer como yo pienso, como yo creo, como yo me imagino, es creer como dice la Escritura. Y esto es solamente hablando del evangelio. Si vamos un poco más allá y le preguntamos a las personas, hagan esta pregunta, ¿qué quiere decir la palabra Cristo? El desconocimiento a esta pregunta es aún mayor, es aún más grande. Y es que las personas hoy en día se han llenado de la palabra Jesús, se han llenado de la palabra Jesucristo, Cristo, Jesús, Cristo, pero desconocen el contenido de lo que significa el Cristo. La mayoría de las personas en los grupos religiosos conocen estas palabras y creen en el evangelio como ellos piensan, como ellos creen que deba ser. Y así de esta manera definen el evangelio. Pero acabamos de leer Juan 7:38, que nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Es que es importante que hagamos un alto. Es importante que nos detengamos por un momento y analicemos cuál es mi fe. Analicemos qué es lo que yo tengo como evangelio, qué es lo que yo tengo por evangelio.
cuál es la fe que yo estoy profesando. Si no hacemos esto, entonces seguirán pasando generaciones y generaciones y Jesús el Cristo no regresará. La religión hoy en día, el cristianismo, ha enseñado que hacer muchas cosas es como se acerca uno a Dios. La religión ha enseñado muchas cosas usando la Biblia. La religión se ha enfocado en la formación ética y moral del ser humano. Se ha enfocado en resolver los problemas terrenales del ser humano. Durante siglos se ha enseñado que tener un buen comportamiento, que vivir bien, que hacer buenas obras, que tratar bien al prójimo, que orar, que ayunar, que servir en un templo, que adorar a Dios, es lo que se debe hacer. Y no estoy diciendo que esto no lo debamos hacer, pero hay algo bien claro que tenemos que tener. Es que si no tenemos el evangelio preciso que nos dice la Biblia, si no tenemos la fe precisa que nos pide Dios a través de la Biblia, haciendo todo esto no llegamos a ningún lado. Todo esto no tiene ningún valor. No hay valor alguno en hacer todo esto sin tener el evangelio claro y preciso que nos dice la Biblia. Es que el pueblo cristiano ha hecho todo esto sin el evangelio. Por eso les decía, si ahorita vamos y hacemos esta pregunta en alguna iglesia, en alguna congregación, preguntamos, ¿cuál es el evangelio original de la Biblia? ¿Qué significa el evangelio? La respuesta es muy diferente, la respuesta es muy variada y en algunos casos no saben qué responder, no saben cómo definir el evangelio que nos dice la Biblia. Y es que escuche por favor, no tener el evangelio significa no tener la vida. No tener el evangelio significa no tener a Dios. Esto es algo muy grave. Y cuando hacemos la palabra ¿qué significa Cristo? Es aún mayor el desconocimiento. Y este gran desconocimiento e incredulidad lo que ha provocado es que se creen todas estas religiones, todos estos movimientos, todas estas doctrinas, todas estas divisiones en el pueblo cristiano. Hay hoy en día en la tierra hay denominaciones muy grandes que están en todo el mundo y que su presencia en los diferentes continentes, en las diferentes regiones del mundo, podrían hacer la evangelización mundial. Pero no sucede así. ¿Por qué? Porque no se tiene el evangelio, porque cada una de ellas cree como mejor le parece, porque cada una de ellas cree de manera diferente. Y Jesús, quien es el Cristo, no regresará hasta que no se cumpla Mateo 24:14. La evangelización del mundo no se puede realizar, no se puede dar si no se tiene el evangelio original de la Biblia. La evangelización del mundo no se puede hacer si no se hace con el evangelismo de la Biblia. Veamos entonces cuál es el evangelio de Dios que nos dice la Biblia. Para eso es este tiempo. Acabamos de leer Juan 7:38 que dice el que cree en mí como dice la escritura. Entonces, ¿cómo dice la escritura que tenemos que creer? ¿Cómo es que la escritura nos dice que debemos de creer? Y voy a pedir, por favor, que abra su Biblia en Juan 20:31. Abra su Biblia en Juan, capítulo 20, versículo 31. Juan 20:31 dice, pero estas, la escritura, la Biblia, los 66 libros que tenemos en la Biblia, las profecías, todo lo que se contiene en este 66 libros, dice ahí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios entonces aquí nos está mostrando de una forma resumida
de una forma sencilla, entendible, cuál es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Dios? ¿Cuál es el evangelio que nos dice la Biblia? Que Jesús es el Cristo. Es que esto es lo que Dios ha dado como respuesta al problema del ser humano. Dice ahí, pero estas se han escrito. Dios mismo hizo escribir 66 libros para que veamos cuál es el evangelio de Dios. Dios mismo inspiró a muchos hombres en diferentes épocas, en diferentes tiempos, a escribir estos 66 libros con un solo objetivo, con un único objetivo, que podamos creer que Jesús es el Cristo. Es que este es el objetivo que tiene la Biblia, es que este es el propósito que tiene la Biblia, este único propósito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo de esta manera, entonces tendrás vida, entonces el ser humano tendrá vida. Dios define el evangelio de esta manera. Dios muestra su respuesta al problema del ser humano. Pero hoy en día la religión ha mostrado que el hombre tiene muchos problemas. La religión ha enseñado que los problemas del ser humano son problemas familiares, son problemas éticos, morales, de enfermedad, problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales. Y se han enfocado en resolver todos estos problemas que le han mostrado al ser humano. Y claro, usan la Biblia para ello. Pero Dios a través de Juan 20:31 nos está diciendo que el ser humano solamente tiene un problema y que la solución solamente es una, que la solución a este problema solamente es una. Dice ahí en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Entonces, si un hombre, si una persona no ha creído que Jesús es el Cristo, la condición en que se encuentra es de muerte, es de separación de Dios. Pero si un hombre puede creer que Jesús es el Cristo, entonces dice ahí, este ser tiene vida, este ser cobra vida. Es que este es el evangelio de Dios. Cristianos, católicos y la mayoría de los grupos religiosos piensan que esto es algo simple, que esto es algo sencillo, que esto es algo básico. Piensan que el evangelio es algo básico, como si el evangelio se tratara de un curso, de un discipulado, de un seminario. Piensan que el evangelio es algo básico, que es algo que se da solamente una vez y no hay que profundizar más. Y entonces, como no hay que profundizar más en el evangelio, enfoquémonos en resolver los problemas del ser humano. Por eso es que ha surgido el humanismo, por eso es que en los púlpitos se comparte positivismo, se comparte teología. Se usan los púlpitos para hablar de infinidad de temas, infinidad de mensajes muy variados, pero se ha sacado el evangelio de la predicación. Se ha sacado el mensaje de Dios del púlpito. Y esto es muy grave. Hace tiempo un pastor me decía, es que sí, ciertamente tal vez el evangelio no es el 100% de mi mensaje, pero un 30% en mi mensaje hablo del evangelio. Pero es que esto no es así. Es que el evangelio debe de ser el 100% del testimonio en un púlpito. Es que el evangelio no puede ser mezclado. Es que el evangelio por sí solo da vida al ser humano. El ser humano no necesita más que el evangelio de Dios. Y a veces me decía, y tal vez en algunas otras ocasiones el 70% es el mensaje del evangelio, y entonces ese 30 o ese 70% de más, ¿qué es? ¿Qué mensaje es? Es que no es así. Es que el evangelio debe de ser claro y preciso. Y así es como se está compartiendo en el mundo. Compruébelo. Vaya y escuche
Recuerde cuál fue el último mensaje que escuchó en la congregación. Recuerde de qué compartió la última vez. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el enfoque de ese mensaje? Vaya a internet y busque ahí lo que se está compartiendo como evangelio. Es que el evangelio debe de ser claro y preciso. Compruébelo, vaya. Ahí están las redes, ahí están los mensajes. Y no se está dando este testimonio. Yo mismo me llené de infinidad de mensajes, mensajes motivacionales, mensajes de liderazgo, de prosperidad, de positivismo, de psicología cristiana, cómo hacer frente a la adversidad, cómo mejorar las finanzas, cómo ser un buen líder, cómo alcanzar las riquezas. Hoy en día en una iglesia aquí cerca veía cuál era el título del mensaje. El mensaje era: ¿estarán nuestras mascotas y los animales con nosotros en el cielo? ¡Wow! ¿Esto va a dar vida al ser humano? Es que es tremendo el desconocimiento que hay sobre el evangelio. Es tremendo lo que se está compartiendo en el mundo como evangelio. Infinidad de temas en los púlpitos. Pero el evangelio de Dios que nos dice la Biblia es uno. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tendrán vida en su nombre. El evangelio es que Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje que den las escrituras. No hay otro mensaje que testifiquen los 66 libros contenidos en la Biblia. Aquí en este texto, en este versículo, Juan 20:31, Dios mismo está definiendo el evangelio. Pero esto es algo que la religión ha ignorado, ha demeritado, ha menospreciado, ha perdido de vista. El apóstol Pablo define cuál es el evangelio bien. Si nosotros vamos al libro de Romanos, al primer capítulo de Romanos, el apóstol Pablo nos habla de cuál es el evangelio de Dios, nos testifica cuál es el evangelio de Dios. Romanos 1, versículo 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Pablo nos está diciendo primeramente que el evangelio es de Dios. No es algo que el hombre haya inventado. El evangelio es de Dios. El evangelio lo ha dado Dios. Y estamos hablando de Pablo, el apóstol que mejor comprendió el evangelio, el apóstol que mejor testificó el evangelio. En Romanos 1, versículo 2, dice que el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, es que el evangelio es la promesa de Dios. Dice ahí el que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, en el Antiguo Testamento, por medio de sus profetas. Entonces, ¿de qué hablaron esos profetas? ¿Qué testificaron esos profetas? El evangelio de Dios, la promesa de Dios. Por eso Juan 20:31 dice: pero toda la escritura, toda la Biblia nos fue dada para que creamos que Jesús es el Cristo. Antiguo y Nuevo Testamento testifican esta fe. Antiguo y Nuevo Testamento anuncian esta promesa, dan esta promesa. El evangelio de Dios, la promesa de Dios, que Jesús es el Cristo. Pablo nos muestra que el evangelio de Dios habla de una sola cosa. Ahí en este mismo texto de Romanos, Pablo nos dice que el evangelio habla de la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? El Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que cumpliendo el oficio del Cristo solucionaría el problema del ser humano.
¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano no es todo eso que el ser humano ve como problemas, la drogadicción, el alcoholismo, la fornicación, el adulterio, la mentira y todo eso que se ve. Ese no es el problema. El problema del ser humano es que está separado de Dios, no está con Dios. Todas esas cosas son resultado de estar separado de Dios. Y Pablo nos dice que el evangelio habla de Jesús el Cristo. El evangelio habla de esa promesa que Dios hizo, la promesa de Dios. Y hoy en día vemos que entonces los mensajes motivacionales, los mensajes de psicología, de humanismo, de positivismo no son el evangelio, no testifican el evangelio. Dice ahí en Romanos 1:3 que el evangelio habla acerca de su Hijo. Dice nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es que el evangelio de Dios habla solamente de una persona, solamente de una promesa, da testimonio de una cosa, que Jesús es esa promesa, que Jesús es ungido, el Cristo, el Mesías que habría de resolver el problema en que se encuentra el ser humano. Y si usted se pudo percatar, ciertamente la versión Reina Valera dice ahí Jesucristo. Si usted tiene esa versión, ahí se encuentra con esta palabra, Jesucristo. Pero esta palabra lo que ha hecho es ocultar el evangelio. Esta palabra lo que ha ocasionado es que el evangelio se pierda, el evangelio sea oculto. Los apóstoles no conocieron esta palabra. Los textos originales de la Biblia no muestran esta palabra Jesucristo. La palabra Jesucristo fue agregada en las traducciones actuales de la Biblia. Si usted puede consultar la primera traducción hecha al castellano, la traducción de 1590, mejor conocida como la Biblia del Oso, es la primera traducción hecha al castellano. Ahí no se encuentra esta. Ahí en vez de Jesucristo usted va a encontrar Jesús el Cristo, porque este es el evangelio. El evangelio no es Jesucristo. El evangelio no es Cristo, no es Jesús. El evangelio es que Jesús es el Cristo y es muy diferente. Hay una diferencia enorme. La gente hoy habla de Jesucristo, la gente hoy habla de Jesús, habla de Cristo, pero no conocen por qué Jesús es el Cristo. Juan 20:31 lo expresa muy claro. El evangelio de Dios es que Jesús es el Cristo. Y creyendo que Jesús es el Cristo, tendrás vida en su nombre, dice ahí. Este es el evangelio de Dios. Este es el evangelio que Dios ha dado. El evangelio original que nos muestra la Biblia. Y el evangelio no es un texto, no es solo repetirlo. El evangelio no es un seminario, un documento, no es tener un conocimiento más. El evangelio es una persona. El evangelio es la promesa de Dios. El evangelio es Jesús quien demostró ser el Cristo. El evangelio de Dios es eterno. No es algo simple, algo básico como muchos piensan. Dicen, ya sé, entonces ya conozco que Jesús es el Cristo, entonces mejor ahora háblame de liderazgo, háblame de positivismo, háblame de cómo solucionar mis problemas de familia, de cómo salir de la enfermedad. Y esto es lo que ha hecho la religión. Romanos 16:25 nos dice que el evangelio es un misterio. Dice en Romanos 16:25, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero en el versículo siguiente dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento
de Dios te ha dado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿A cuál fe? A la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y es que dice ahí que el evangelio es una revelación. Una revelación es algo entonces que está oculto y tiene que ser revelado, pero esta revelación solamente la puede dar Dios. Si nosotros vamos, por favor, a Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13 en adelante, 13. Mateo 16, 13. Dice así, Mateo. Y aquí vemos a Jesús el Cristo mismo haciéndoles una pregunta a sus discípulos. Esta pregunta es el equivalente a la que hicimos en un inicio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué significa el evangelio? Jesús, quien es el Cristo, les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y así como la respuesta a cuál es el evangelio es muy variada, la respuesta de ellos fue muy variada. Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Un desconocimiento total, una variedad de respuestas. Y en el versículo siguiente, él les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús les pregunta ahora a sus discípulos, bueno, eso dicen allá afuera, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y solamente uno de sus discípulos respondió, solamente uno pudo tener la revelación. Y dice ahí, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces la respuesta de Jesús, el Cristo, es, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que el evangelio es algo que Dios revela, es que el evangelio no es algo que el ser humano pueda dar, el evangelio es una revelación que Dios da a la persona. Y hoy estamos aquí buscando a una persona que, oyendo el evangelio, que escuchando este testimonio del evangelio, pueda tener esta revelación y pueda creer que Jesús es el Cristo y pueda comprender que los 66 libros, que la Biblia entera no fue escrita para dar infinidad de mensajes, que la Biblia solo es para testificar que Jesús es el Cristo, que este es el evangelio de Dios, que esto es lo que Dios ha dado como respuesta al problema del ser humano. El ser humano no necesita escuchar infinidad de mensajes para obtener la vida. El ser humano necesita escuchar que Jesús es el Cristo, solamente, nada más. Entonces, el evangelio es de Dios. El evangelio lo da Dios. El evangelio es creer que Jesús es el Cristo. Y es que si recorremos un poco las escrituras, nos vamos a dar cuenta que esto era lo que testificaron los profetas. Romanos 1:2, lo acabamos de ver. Lo que testificaron los profetas es esta fe, es este evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Si nosotros vamos a Efesios 11, ahí vamos a poder ver. No busque estas citas porque son varias las que voy a dar. Anótelas si puede. Si vamos a Efesios 11, vamos a ver que la fe que tenían los hombres de Dios a través de las escrituras era esta, que Jesús era el Mesías prometido, que Él era la promesa de Dios, que Jesús era el Cristo. Si vemos Hechos 5:42, vamos a ver que esto era lo que la iglesia primitiva testificaba todos los días en el templo y por las calles, que Jesús es el Cristo. Si leemos Hechos 9:22, vamos a ver que esto es lo que Pablo hablaba y dice ahí que aún se esforzaba demostrando por medio de las escrituras, Jesús es el Cristo. Si leemos Hechos 2:36, podemos ver que este es el único mensaje que dieron los apóstoles, que dio la iglesia primitiva. El evangelio de Dios
El evangelio que nos dice la Biblia es que Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje. No hay otra respuesta de Dios. No hay otra promesa de Dios. Esta es la promesa. Creyendo esto, entonces aquel hombre que cree tiene vida. Juan 20:31 nuevamente. Y lo reafirmo y yo espero que usted esté meditando en esta cita. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, con este mensaje, la iglesia primitiva estaba cumpliendo la evangelización mundial. Solamente con este mensaje. En los templos, en las casas, en las sinagogas, se testificaba este único mensaje, que Jesús es el Cristo. Se estaba cumpliendo la evangelización del mundo, pero el evangelio se perdió. Las iglesias dejaron de compartir este único mensaje. Las iglesias cayeron, comenzaron a testificar de otro Jesús. Por eso si vemos en Apocalipsis 2, se amonesta a las iglesias. Por eso el apóstol Pablo amonesta a la iglesia de Galacia, amonesta a la iglesia de Corinto. Y vamos a ver un poco de ello, por favor. En Gálatas 1, versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Es que el evangelio se perdió, el evangelio lo perdieron las iglesias. El evangelio se dejó de testificar. Empezaron a seguir otro evangelio. Empezaron a testificar otro evangelio. Gálatas 1:6, aquí el apóstol Pablo está amonestando a esta iglesia y le dice, en Gálatas 1, versículo 6, le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare evangelio diferente del que anunciado, dice ahí, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, es que Pablo testificaba esto constantemente. Dice ahí, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esta palabra anatema quiere decir maldito. Esta palabra anatema quiere decir echado fuera, desechado. Es que es algo muy grave compartir de algo que no es el evangelio. Es algo muy grave usar el púlpito para testificar de algo que no es el evangelio. Un 30% evangelio y un 70% ¿qué? Tremendo esto. Y en segunda de Corintios versículo 11, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4, Pablo mismo amonesta a la iglesia de Corinto, así como a esta iglesia de Galacia, también a la iglesia de Corinto le está diciendo que están siguiendo a otro Jesús. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, es que esa iglesia también estaba predicando de otro Jesús. Es que esa iglesia también estaba recibiendo otro evangelio, otro espíritu. Y entonces, las iglesias lo perdieron. Los apóstoles murieron. La iglesia cayó. Se dejó de compartir este único mensaje. Perdieron el evangelio. Comenzaron a seguir a otro Jesús. Comenzaron a hablar de muchas otras cosas. Comenzó a compartirse de muchos mensajes, de variedad de mensajes. El hombre creó entonces la teología. El hombre se enfocó entonces en estudiar a Dios y no en testificar, no en creer en este evangelio. Se olvidaron de testificar este evangelio en los púlpitos.
Y hoy en día, en las iglesias, en los púlpitos, se está compartiendo algo que no es el evangelio. Se está compartiendo algo que parece que es el evangelio, pero no es el evangelio. Es que el hombre no necesita teología. Es que el hombre no necesita mensajes de motivación, mensajes positivistas. Es que el hombre lo que necesita oír es el evangelio de Dios que da vida al ser humano. Y el compromiso que tienen aquellos que suben a los púlpitos o a los que testificamos el evangelio es muy grande. Es que si no se comparte el evangelio preciso, Pablo les decía, sea anatema, sea maldición, sea maldito. Algo muy grave. Y es que sin el evangelio no se puede dar la evangelización del mundo. Y es que sin el evangelismo de la Biblia no se puede hacer la evangelización del mundo. Y esto se ha perdido. Pero hoy estamos aquí precisamente para ver cuál es el evangelio de la Biblia. Y sin el evangelio de la Biblia, el hombre, el ser humano, no puede salir de su problema fundamental. Sin el evangelio original de la Biblia, el ser humano no puede salir de su problema. El hombre se encuentra separado de Dios a causa del pecado influenciado por Satanás. Este es el verdadero problema del hombre. Y no hay cosa alguna que el hombre pueda hacer por sí solo para salir de esta condición. No hay nada que el hombre pueda hacer para salir de esta condición en que se encuentra. Es que aunque el hombre ayune mucho, 50 días, es que aunque el hombre se memorice la Biblia entera, es que aunque el hombre se le enseña a tener una relación con Dios, es que aunque el hombre sirva en un templo, es que aunque el hombre cante en el templo, si no cree que Jesús es el Cristo, no puede salir de esta condición de estar separado de Dios. El hombre necesita creer que Jesús es el Cristo para encontrarse con Dios. Si el hombre no puede creer que Jesús es el Cristo, está separado de Dios. El hombre necesita esto. El hombre necesita que se le testifique el evangelio de Dios. El hombre necesita escuchar la promesa que Dios dio a través de esos 66 libros. El hombre tiene que saber por qué Jesús es el Cristo. El hombre tiene que saber responder a la pregunta ¿qué es el evangelio? A la pregunta ¿qué es el Cristo? Porque esto es el evangelio de Dios. Esto es lo que le da vida. Nuevamente, y para finalizar, reafirmo Juan 20:31. Ahí está el evangelio de Dios. Ahí está la promesa de Dios. Ahí está lo que el ser humano necesita para cobrar vida. El ser humano no necesita oír todo lo que se está escuchando. El ser humano lo único que necesita es oír esta promesa, esta palabra, el evangelio de Dios. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es que este es el evangelio de Dios. Todo lo que está fuera de esto no es evangelio. Y bueno, hay mucho más que se puede hablar del evangelio. Este es un tiempo breve. Hemos estado mucho tiempo hablando del evangelio en algunas otras ocasiones, 2, 3, hasta más horas. Pero el tiempo es breve y yo espero que al menos una persona pueda comprender el final de la Biblia. Es uno, no hay otro. Pueda comprender que la promesa de Dios es una y que esta promesa es la que resuelve el único problema que el ser humano tiene y que pueda aferrarse y buscar más de esta promesa, de este evangelio, que Jesús es el Cristo. Muchas gracias.
Muchas gracias, hermano Mario Ledesma, desde la Ciudad de México. Agradecemos al Padre que por medio del Espíritu Santo hoy nos ha permitido escuchar de este mensaje. Amén. El único mensaje del cual habla toda la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y preciso como el hermano hoy nos hacía referencia, no por repetición. Pablo dijo en Filipenses 3, dijo, para mí no me es gravoso recordar las mismas cosas, para bien de ustedes. Y el énfasis en que el evangelio original de la Biblia es que Jesús es el Cristo. ¿Por qué razón? Porque simplemente no tenemos más nada que decir. La única razón es porque para que el hombre se encuentre con Dios tiene que creer que Jesús es el Cristo. Porque Jesús, cumpliendo el oficio de Cristo, quita a Satanás de la vida del que cree que Jesús es el Cristo. Perdona el pecado de la vida del que cree que Jesús es el Cristo. Resuelve la separación con Dios del que cree que Jesús es el Cristo. Gracias a ustedes, hermanos, por estar aquí. Nos gustaría escuchar a la hermana Sandra de Guatemala, hermana Sandra de la Cruz. No, hermana, nos gustaría escuchar qué pudo usted comprender hoy del mensaje que el hermano ha compartido hoy. Adelante, le escuchamos, hermana. Sí, gracias, muy buenas noches. Yo pude entender el día de hoy de que Jesús, que Cristo es nuestra única esperanza, ¿verdad?, de vida en estos momentos que todos sabemos que estamos en pandemia. Y Él es nuestro único refugio, nuestra única salvación, y que hoy más que nunca podamos aprender más de Él, estudiar y estar firmes hoy más que nunca en Él, porque Él es nuestra única esperanza que tenemos para que podamos estar con Él cuando Él venga. Nuestra esperanza es verlo un día. Yo sé que tal vez yo no voy a estar viva cuando Él venga, pero tengo ahí sí que la fe, la certeza y la convicción que yo un día lo voy a ver, ¿verdad? Y eso es bonito aprenderlo, saber que tenemos a un Dios y que Dios es el único que puede salvarnos el día de hoy, ¿verdad? Gracias por esta enseñanza. Yo estoy en el grupo Evangelización Mundial. También estoy en varios grupos que me he metido a muchos grupos internacionales. Me gusta saber, me gusta mucho oír de la palabra de Dios, aprender de Dios, y estoy para servirles. Soy una fiel servidora de Dios, sirvo en mi iglesia, soy de aquí de Guatemala, de la provincia. Pertenezco a la iglesia, no sé si han oído ustedes de la iglesia de Dios Betania, de aquí de Guatemala. Soy de la provincia, soy de un pueblo, de una ciudad que se llama Coatepeque, y me gusta mucho saber más, porque estoy en el ministerio del diaconado, soy una ministra del diaconado, soy líder de un grupo, y me gusta saber porque me gusta enseñarle a la gente, no solo con mi persona, sino que a través de mí ellos puedan ver y saber más de Cristo, porque no podemos presentarnos delante de la gente sino tener un buen testimonio, poder dar una buena palabra de Dios y poderlos llevar, ahí sí que, como dice Jesús, dar una buena evangelización para que ellos puedan creer en el Cristo vivo, en el Dios todopoderoso que es Cristo Jesús. Amén. Gracias por la invitación. Yo les agradezco mucho y estoy para servirles. Amén. Hermana Sandra,
¿Usted le gustaría continuar escuchando acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo? Claro que sí, sí, claro que sí. Sí, Usted, hermano, yo estoy, usted dice que está en el grupo Evangelio original de la Biblia. sí, estoy en ese grupo. Ok, Ujú. ok, por favor. Ok, voy a identificar ese número que está ahí, es el número suyo de WhatsApp, ese que tiene ahí. Sí, ese es mi número, sí, Ok, ese es mi número. perfecto. Ya entonces lo apuntamos para poder comunicarnos con usted ya luego y poder Claro. Muy bien, gracias, hermana Sandra. Gracias, saludos, que Dios les bendiga grandemente y que Dios los siga usando de gran manera. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a escuchar ahora al hermano Ezequiel desde Chihuahua. Desde Chihuahua. Adelante, hermano Ezequiel. Ay, perdón, vuelvo a abrir el micrófono. Ok, gracias, hermano Ezequiel. Le escuchamos. Gracias, pastor. Primero que nada, gracias a Dios por este movimiento de palabra y por usar a nuestro hermano Mario para revelarnos el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Bueno, él da el mensaje, pero nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, como leíamos ahorita en Mateo 16:16, a través de su Espíritu Santo nos lo revela. Y yo oro para que nuestra invitada, la señora Sandra, también tenga la revelación de que Jesús es el Cristo. También le doy gracias a Dios por hacerme una persona inquieta y asidua a leer las Escrituras, porque yo no me tragaba las predicaciones de los pastores que yo empecé a escuchar. Al principio sí, los empecé a idealizar y hacía hasta cierta idolatría de ellos. A mí me impresionaba mucho el pastor Cash Luna, Benny Hill, Armando Alduz, y se me hacían personas muy interesantes, muy sabias y que tenían un gran poder de Dios, pero cada vez que yo escuchaba una prédica de ellas, yo me venía a leer la Biblia. Y poco a poco me fui dando cuenta que ellos predicaban un evangelio que no está en las Escrituras. Y entonces dejé de escucharlos, gracias a Dios. Y me di a la tarea, pues, de buscar una iglesia donde se predicara el evangelio que yo leía en las Escrituras. Y lo encontré aquí, con el pastor Gilbert. Él nos empezó a hablar de que Jesús es el Cristo, porque no es Jesucristo, no es Jesús, no es Cristo. Y pues el día de hoy hay mucha gente que no cree, pues nosotros oramos, nosotros compartimos este evangelio y este mensaje para que Dios se lo revele. Y necesitamos tener disposición, abrir nuestra mente y ablandar nuestro corazón. Si escucháis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, como aquellos que en el desierto endurecieron el corazón y en el desierto perecieron, dice la Escritura. Y la Escritura dice muchas veces en el Antiguo Testamento, no endurezcáis vuestros corazones. Pero cuando nuestro Señor Jesús el Cristo vino, los primeros que endurecieron el corazón y los que más duro lo tenían eran los religiosos de su tiempo. Eran personas rectas, eran personas muy serviciales, eran personas que observaban la ley, que diezmaban, que eran ministros de Dios, pero ellos precisamente fueron los que lo crucificaron. Y mi Señor Jesús el Cristo les dijo, sepulcros blanqueados, hijos de Satanás, hijos del diablo, ¿sí? Y que si no creían que Él es el Cristo, que Él era el Cristo, que Él era la vida, pues en sus pecados iban a morir. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es no creer que Jesús es el Cristo. Ese es el pecado.
Yo soy una persona que en la religión llegó a ayunar hasta 4 veces 40 días. Y no esos ayunos simulados que hacen en algunas partes, que ayunan todo el día y en las 6 de la tarde se dan unas hartadas tremendas. No, yo ayunaba los 40 días continuos. En una de esos ayunos llegué a rebajar hasta 17 kilos. Una vez me puse a ayunar por no decirle a un pastor sus verdades. Pero eso no me sirvió de nada porque no creía que Jesús es el Cristo. Llegué a dar hasta $200 en una sola emisión de diezmo. Pero no era porque creyera que Jesús es el Cristo, sino porque me decían que entre más sembrara, más iba a tener. Era la codicia la que me llevaba a hacerlo. Y me sentía muy bueno delante de Dios, porque iba a la iglesia, porque diezmaba, porque ayunaba, ¿no? Y luego a los otros los veía por encima del hombro. O sentía lástima de ellos. No piedad ni misericordia, porque eso no se puede sentir mientras no se tiene a Jesús el Cristo en su corazón. Mientras no se cree que Jesús es el Cristo, no hay piedad ni misericordia, ¿no? Porque los muertos no pueden tener piedad, no pueden tener misericordia. Los muertos que creen que están vivos como yo, que 15 años leyendo la Biblia seguía muerto en delitos y pecados, porque no creía que Jesús es el Cristo. Cuando a mí me hablaron del Evangelio, que Jesús es el Cristo, me dijeron, es que Jesús es el Cristo, y le dije, eso ya lo sé. Y quizás sí lo sabía, pero no lo creía. Porque si creo que Jesús es el Cristo, entonces tengo que vivir consecuentemente. Y claro que si no estoy haciendo la evangelización mundial, pues voy a creer que no va a venir en mis días el Señor Jesús el Cristo. Pero yo, con mis 6, 7 años de edad que tengo, yo creo que Jesús el Cristo va a venir en mis días porque estamos haciendo la evangelización mundial. Y la evangelización mundial no se ha hecho hasta ahorita porque no se había predicado este evangelio, que es el evangelio original y el único de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y solamente predicando este evangelio y con el evangelismo de la Biblia es como se puede hacer la evangelización mundial. Por eso hasta ahorita no se ha hecho, pero este evangelio ha estado oculto durante 2000 años, desde que nuestro Señor Jesús el Cristo se fue. Pero últimamente a Él le ha placido levantar gente valiente, levantar gente que Él le ha dado de su gracia para predicar este evangelio, que Jesús es el Cristo. Y estamos orando. Nosotros no convencemos a las personas. Nosotros lo que andamos buscando son personas dignas, que ya les haya sido revelado el evangelio, que Jesús es el Cristo. Personas dignas, hijas de paz. Y yo oro, señora Sandra, mucho gusto. Yo oro para que nuestro Señor Jesús el Cristo le sea revelado en su corazón. Y Guatemala se salve, igual que México, igual que Colombia, igual que Venezuela, ¿sí? Y toda Sudamérica, Centroamérica y toda América y todo el mundo. Maranata, gracias, pastor. Jesús es el Cristo. Gracias, hermano Ezequiel, desde allá, desde Chihuahua, por compartirnos en este tiempo. El evangelio original de la Biblia es que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué tenemos que creer que Jesús es el Cristo? Porque la única manera para encontrarnos con Dios es creyendo que Jesús es el Cristo. Satanás es quitado, el pecado es perdonado y nos encontramos con Dios. Él mismo, ahora morando en nosotros, Dios viene a nosotros. Por medio del Espíritu Santo mora en nosotros si creemos como dice la Biblia que tenemos que creer. Y esto es nacer de nuevo. Esto es ser salvo. El hermano Mario hacía mención a 1 Juan 5:1. Y esta cita precisamente enseña que todo aquel que crea que Jesús es el Cristo es el que nace de Dios. Podemos creer en todo lo que nosotros queramos, pero si no creemos precisamente que Jesús es el Cristo, no nacemos de Dios. Pero esta fe es el Padre quien la revela por medio del Espíritu Santo. Y agradecemos esta noche por el tiempo a cada uno de ustedes, hermanos, consiervos de la evangelización mundial en nuestros días. Gracias a la señora Sandra y vamos a orar.
para finalizar este tiempo donde hemos escuchado que Jesús es el Cristo. Y para testimonio se nos ha dado ya este mensaje. Que el Padre por medio de su Espíritu Santo nos ayude, porque no podemos nosotros revelarle a ninguna persona el único mensaje del cual los 66 libros hablan. Por eso oremos. Vamos a orar por Guatemala, vamos a orar por todas las naciones aquí hoy presentes, porque estamos buscando a uno. Recuerda lo que leíamos al principio, Colosenses 4. Colosenses 4, versículo 3, y permítame, deseo otra vez leerlo. Voy a leerlo nuevamente, voy a buscarlo. Colosenses 4, versículo 3. Si usted lo puede buscar, búsquelo ahí, por favor. Colosenses 4, versículo 3. No estamos simplemente en una reunión para ver cómo la pasamos, para ver si nos sentimos bien, para ver si aprendemos un poco más de Biblia, porque no sabemos tanta. No es eso. Nada. No estamos levantando una organización. De organizaciones, todos los países están full ya. No estamos levantando una organización para que se agrupen cantidad de personas y se sientan bien todos, unánimes, juntos. No es eso. Podemos estar todos congregados en un lugar, pero si no se cree que Jesús es el Cristo, eso no es una iglesia de Dios. Eso no es una iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que cree que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué oramos? Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, ¿qué Señor? El Señor Jesús, ¿quién es el Cristo? Nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de el Cristo, para el cual también estoy preso. El Cristo es el oficio ejecutado, cumplido por Jesús. Por eso es que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo no es nombre, ni viene de cruz, ni es apellido. Esta palabra hace relación al oficio que solamente una persona lo podía ejecutar, y esa persona es Dios mismo. Jesús es Dios y Él era el único que podía ejecutar, cumplir este oficio. Por eso cuando confesamos que Jesús es el Cristo, estamos confesando que este Jesús es Dios. Pero cuando usted habla simplemente de Jesús, ¿a qué Jesús hace usted referencia? Si no es a Jesús el Cristo, en la Biblia, Colosenses 4:11 habla de un Jesús. Mateo 7:21 al 23 habla de Jesús. Hechos 19 habla de un Bar Jesús. De manera que si usted no precisa en cuál es la fe, como dice la Escritura, como enseña la Biblia, que Jesús es el Cristo, entonces su fe no es precisa. Y primera de Pedro 1, versículo 9 enseña que el fin de la fe es la salvación de vuestras almas. La fe es la salvación de vuestras almas. ¿Qué significa? Que si mi fe no es como lo enseña la Biblia, como lo enseña la Escritura, como Dios lo dejó plasmado por medio del Espíritu Santo, entonces no soy salvo. Padre, gracias esta noche por este tiempo que nos has permitido. Lo agradecemos porque escuchar del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, entre millones de personas hoy en el mundo, que cegadas por Satanás, conforme a como enseña 2 de Corintios 4:4, es que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero ¿quiénes son los incrédulos? No son los que no están en una iglesia. Es que los incrédulos son aquellos que con la Biblia en la mano no creen que Jesús es el Cristo. Porque esta es la obra de Satanás, que nadie crea que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque el que cree que Jesús es el Cristo se encuentra con Dios. Y el que se encuentra con Dios ya se le resolvió su único problema. Y ya no tiene ningún otro problema aquí en la tierra. Ya no tiene ningún problema eternamente. Es que ya todo es resuelto. Si en verdad cree que Jesús es el Cristo. Y por eso ahora cumple la evangelización mundial en nuestros días. Busca otro para que escuchando la respuesta de Dios para esa persona pueda ser respuesta también para la otra. Oramos, Padre, que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo para que cumplamos esta obra, para que no seamos de aquellos que la mezclen, para que no seamos malditos como los de Gálatas, ni tampoco como los de Corintios. Aquella primera iglesia que perdió el mensaje recién, Pablo había levantado estas iglesias. Oramos para que no nos ocurra lo mismo. Oramos para que no nos ocurra como el pueblo de Israel, que aún con la Biblia en la mano, con los pergaminos, los escritos de Moisés, los salmos y los profetas, y aún viendo al Mesías ahí entre ellos, no pudieron creer precisamente que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Oramos porque así como a Adán también, Satanás le quitó el pacto, le quitó la palabra, que no nos ocurra a nosotros. Padre, ayúdanos. Y aún oramos por la hermana Sandra, por ella, por Guatemala, para que pueda
ella recibí la gracia de creer precisamente que Jesús es el Cristo. Oramos para que esta nación se encuentre en los dignos. Oramos para que en México se encuentren los hijos de paz, las buenas tierras. Oramos para que en República Dominicana, en El Salvador, en Perú, en Venezuela, en España. Oramos para que en Pakistán, para que allá en África. Oramos por todas estas naciones, en Haití. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, y aún por toda la tierra, para que se abran puertas a los países. Oramos por los traductores. Gracias por esas personas que tú vas a levantar, que van a traducir los mensajes, pero aquellos que sean afirmados en esta fe, aquellos que crean precisamente que Jesús es el Cristo. Oramos por toda la evangelización mundial en nuestros días. Oramos, Padre, para que tú permitas la gracia a todos los pastores que hoy corren por el mundo. Oramos por el pastor Cho, por el equipo allá en Corea. Oramos por todos los pastores que hoy a nivel mundial están corriendo, pero oramos para que se abran sus ojos, para que su fe sea precisa, para que Satanás no les quite el pacto, para que no lo mezclen. Oramos por aquellos que aún con Jesús el Cristo en su boca, con esta confesión aún hay un mensaje distorsionado, mezclado. Oramos por toda esta obra, Padre, porque no es nuestra obra, es tuya. Tú eres quien la estás haciendo, nosotros solo obedecemos, cumplimos esta obra. Permítenos encontrar a los dignos en cada uno de nuestros países de la manera precisa como tú lo dejaste. Que cumplamos la evangelización mundial como tú lo estableciste, con el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. El evangelismo de la Biblia, y de esta manera resulta la evangelización mundial en nuestros días. Oramos, Padre, para que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bien, hermanos. Gracias a todos esta noche. Jesús es el Cristo. No, Maranata. Maranata. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Gracias. Saludos a todos. Jesús es el Cristo. Gracias a todos. Saludos. Saludos, Guatemala, México, Perú. Amén, aleluya, bendiciones. Jesús es el Un Cristo. abrazo para cada uno, bendiciones. Maranata, chao. Hasta pronto. Vamos a orar por Jesús es el Guatemala. Cristo.